Ya está en la mesa Natalia Ubal, que va a presentar algunos destaques de una entrevista que se pudo leer en la edición de fin de semana, que está publicada en La Diaria, la entrevista al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, que dijo una cantidad de cosas, incluso hizo un anuncio impositivo, y uno dice esto y todo el mundo se pone como en guardia, pero amerita una serie de puntualizaciones. En fin, Natalia, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo es esto del anuncio impositivo y en líneas generales de lo principal dicho por Valcorba, el subsecretario de Economía y Finanzas, en esa entrevista? Sí, se trata del impuesto mínimo global, que es un impuesto que se aplica a las empresas multinacionales de alta facturación, ¿no? Más de 750 millones de euros anuales tienen que facturar, y la tasa es del 15% que se aplica sobre los beneficios empresariales. Y en realidad no es un impuesto de Uruguay, digamos, sino que, como su nombre lo dice, es un impuesto global que se acordó en el marco de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y además fue refrendado luego por el G20. Y en realidad es una manera de que los países se pusieron de acuerdo, porque lo que pasaba era que las empresas multinacionales, transnacionales, muchas veces tenían sede en países de baja tributación o casi nula tributación, y entonces de alguna forma, además de facturar, como sabemos, hacer facturaciones millonarias, no pagaban tributos en ningún lado. Entonces, una forma como de garantizar que esas empresas multinacionales paguen los tributos que tienen que pagar por su actividad económica fue generar un acuerdo a nivel global, no de todos los países, pero de muchísimos países. Uruguay está ahí. Uruguay está ahí, y actualmente además más de 50 países ya lo han incorporado en su normativa interna. Igual hay un problema ahí también, porque en un primer momento estaba Estados Unidos en esta lista de países que acordaron esto con el gobierno de Biden, pero después, después que asumió Trump, hubo ahí, creo que en febrero de 2025, que Estados Unidos se retira. Entonces hay que ver también si Estados Unidos puede llegar a adoptar algún tipo de represalia, claro, en esto de las guerras arancelarias, ¿no? Pero bueno, es un impuesto que se acordó, como decía, a nivel global, y que Uruguay no había implementado en su normativa interna. Ya se está cobrando, ya se está pagando, las empresas lo están pagando en 2025, están pagando 2024. Y entonces lo que está proponiendo el gobierno es que Uruguay lo implemente y empiece a recaudar todo eso que puede recaudar, porque está habilitado para hacerlo. ¿No implicaría que las empresas pasen a pagar más? Simplemente es un cambio en la dirección de ese dinero que pasaría a recaudarlo directamente el Estado uruguayo, ¿digo bien? Exacto, o sea, el impuesto ya lo pagan en realidad, y lo que harían es pagarlo en Uruguay. Lo que decía Valcorba en esa entrevista que le hicimos para fin de semana es que incluso algunas empresas se habían acercado al gobierno diciéndole: queremos pagar en Uruguay, por una cuestión de simplificación de los trámites, hasta incluso de los costos que significaba para ellas pagar en Uruguay el impuesto. Entonces, simplemente se incorpora. Pero para Uruguay es muy importante, porque estamos hablando de un monto muy relevante, ¿no? De 350 millones de dólares anuales que se recaudarían con este impuesto. Esto es en base a una estimación de la Dirección General Impositiva, que lo que hace es, primero, delimitó, en base a lo que ya sabemos que tenemos como país, que son acuerdos de intercambio de información con otros países sobre temas tributarios, delimitó el universo de empresas que están comprendidas en este impuesto, y a partir de ahí calculó la tasa y lo que se recaudaría, y eso va a estar incluido en la ley de presupuesto que se va a mandar antes del 31 de agosto. Recién, cuando entrevistaba al senador del Partido Nacional, Martín Lema, volvía a plantearse algo que ya es sabido, esto de la expresión o del anuncio hecho por las actuales autoridades en el proyecto de ley de presupuesto, privilegiar la primera infancia. Pero Valcorba, en la entrevista contigo, también detalló otros dos aspectos asociados a las prioridades del gobierno, por ejemplo en seguridad pública, y por ejemplo en algo que es capaz que más amplio, que es un capítulo que tiene, me parece, adentro muchos ítems, que es la agenda para acelerar o llevar a que aumente el nivel de crecimiento de la economía. Claro, hablamos bastante del tema del crecimiento y la desigualdad, la reducción de la desigualdad, y cómo en contextos de alto crecimiento, como fueron los primeros gobiernos del Frente Amplio, ¿no? El primero y el segundo básicamente, se pudo hacer una gran redistribución, bajó la desigualdad en niveles significativos y se redujo la pobreza en niveles significativos. Sin embargo, cuando hay tasas de crecimiento bajas, como fue en el
tercer gobierno del Frente Amplio, en el segundo de Tabaré Vázquez, que se creció al 1% aproximadamente, ahí los límites para redistribuir son mayores y no se vieron esos resultados, ¿no? Entonces, la apuesta del gobierno para poder hacer políticas redistributivas es a crecer, más allá de otra serie de medidas, ¿no? Entonces, tienen están desarrollando lo que se llama la agenda pro crecimiento, y eso incluye varios elementos. Uno tiene que ver con lo que llaman desburocratización del Estado, que básicamente desempapelamiento, te dijo Valcorba, una expresión que yo nunca había escuchado y me gustó, aunque es difícil de decir. Y lo dijiste bien, Martín. Yo no lo dije para no decirlo mal. Bueno, esa palabra en realidad lo que apunta es como agilizar los trámites, sobre todo para los pequeños emprendedores, para las pequeñas y medianas inversiones, tratar de bajar los costos y de bajar el tramiterío, digamos, que tienen que hacer para instalar sus emprendimientos y para que estos funcionen. Y hay un equipo que ya hace varios meses que está trabajando, está compuesto por Álvaro Lalane, Isabel Antonaccio en el Ministerio de Economía y Finanzas. Están trabajando hace mucho tiempo en medidas y se van a anunciar próximamente una serie de medidas en esa dirección. Algo ya se anunció con Martín con estas medidas para los comercios de frontera, sí. Porque, por ejemplo, la simplificación de los trámites, hay un aspecto que tiene que ver con la simplificación de los trámites y es como un piloto de eso, pero se va a extender a otras áreas también y va a tener otros componentes. Ese es un elemento, y otro es reformular el régimen de protección de inversiones, que está amparado por la Ley de Inversiones. Recordemos que hay una comisión encargada de aplicar esa ley que va eligiendo en función de criterios predeterminados qué inversiones merecen ser promovidas. Hablamos de la COMAP. Hablamos de la COMAP, que promovida significa que se le exoneran tributos a niveles muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno está reevaluando ese régimen. No quiere, decía Valcorba en la entrevista, que no es que para gastar menos, sino para gastar mejor y redireccionar para las promociones, las inversiones que efectivamente se quieren promover. O sea, la renuncia fiscal sería la misma, pero se podría beneficiar a determinados sectores, rubros, emprendimientos que capaz que con los criterios actuales no son los beneficiados por esas facilidades en términos de inversión. ¿Va por ahí? Va por ahí, no sabemos si es lo mismo el monto, o capaz que es un poco menor, no se sabe todavía, pero sí no es el objetivo bajar ese monto, sino redireccionar, porque se ve que hay algunas inversiones que se están promoviendo que no tiene mucho sentido que se promuevan o no precisan promoción. Entonces, eso también se está haciendo y se está mejorando de alguna forma o intentando mejorar el funcionamiento de la COMAP, de la comisión esta que mencionábamos, porque tiene proyectos atrasados, un volumen considerable. Tiene 3.000 proyectos que todavía no ha analizado, que tienen ya 2 o 3 años de presentados, es decir, está muy atrasada en su funcionamiento y en su aprobación de proyectos, entonces se está revisando eso también, y estos son algunos de los elementos que conforman esa agenda pro crecimiento. Te menciono 3 aspectos que abordaron en la entrevista, o que abordaste en la entrevista con Valcorba, creo que todos muy importantes. Por un lado, ¿qué va a pasar con la disminución del descuento del IVA en el pago con tarjetas que dispuso el gobierno anterior a poco de asumir, de hecho antes de la emergencia sanitaria, en los primeros días de marzo del año 2020, y que por ahora se mantiene incambiado? ¿Qué va a pasar también con el encare de este gobierno con respecto a las deudas asociadas fundamentalmente a créditos al consumo, ¿no? Y también qué va a pasar con los consejos de salarios, porque en cerca de un mes, poquito más, habrá una nueva ronda con cientos de grupos y subgrupos, digamos, negociando, y también hizo anuncios en ese sentido Valcorba. Sí, voy a empezar de atrás para adelante. Respecto a los consejos de salarios, un poco en la línea de lo que dijo Gabriel Odón, el ministro de Economía y Finanzas, en la entrevista con la Diaria Radio recientemente, la apuesta va a ser a hacer ajustes, o proponer, por lo menos en las pautas, proponer mecanismos de ajustes diferenciales para los salarios sumergidos respecto a los salarios más altos, o sea, beneficiar en mayor medida, digamos, a los salarios más sumergidos, pautas diferenciales y mecanismos de ajustes diferenciales. Eso es un poco la propuesta para los consejos de salarios. Todavía quedan afinar algunos detalles según lo que dijo Valcorba, pero se estaría anunciando o esta semana o la próxima ya cuáles van a ser las pautas que propone el Poder Ejecutivo. Y no parece haber grandes diferencias en la interna del Poder Ejecutivo, por ejemplo, entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, pero bueno, todavía faltan algunos ajustes y acuerdos. Después, respecto al tema de las deudas,
Primero, Valcor va a hacer una valoración muy positiva del programa de reestructuración voluntario de deudas que hizo el gobierno anterior, que participaron los bancos. La Asociación de Bancos estuvo vinculada. Exacto, los bancos y el Banco Central. Y bueno, hubo mucha gente que se acogió a esa propuesta y bueno, financió o solucionó, saldó sus deudas. Entonces, se va a estudiar la posibilidad de reeditar ese programa con algunos componentes nuevos. Y también hacer todo un paquete destinado a abordar el problema de la deuda, ¿no? Que fue un tema que estuvo sobre el tapete, el sistema político lo puso, y en particular Cabildo Abierto, con esa propuesta de plebiscito, puso sobre la mesa este tema. Y bueno, se va a apuntar, por ejemplo, a revisar la ley de usura y a revisar otros mecanismos legislativos que tienen que ver con los deudores y con las deudas. Y bueno, esa es una de las propuestas que también se van a estar haciendo este año, según lo que decía Valcorba. Y hago un pequeño paréntesis con respecto a lo de la deuda, porque en esto de estar en un contexto en el que el Frente Amplio no tiene mayorías parlamentarias, muchas veces se piensa en esas dos bancas que tiene Cabildo Abierto, justamente en la Cámara de Representantes, como eventualmente apoyos clave para sacar adelante determinados proyectos que puedan ser rechazados por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y eventualmente Identidad Soberana. Y lo del endeudamiento como forma de acercarse a Cabildo Abierto para conseguir también apoyos a cambio, muchas veces se ha puesto como ejemplo. Ahora, Valcorba en ese sentido no fue especialmente político, porque cuando vos le preguntaste si la propuesta de Cabildo Abierto sobre este tema que se plebiscitó y que no se aprobó, o mejor dicho, no se plebiscitó, no se llegó a las firmas para plebiscitarse, había sido un atajo, dijo, lo de Cabildo era absolutamente un atajo cuyo resultado hubiera sido generar peores condiciones para la población que queremos proteger. Tenemos que manejarnos con mucho criterio, evitando los atajos porque nos pueden terminar generando condiciones que realmente complicadas sean para la población a la que a priori queremos atender. Cuando queremos buscar soluciones simplistas, voluntaristas o populistas, terminamos con efectos contrarios a lo que se pretende. Es decir, no fue conciliador con Cabildo ahí, fue muy crítico con ese intento de respuesta que Cabildo llevó adelante juntando firmas que finalmente no alcanzaron para habilitar la consulta popular. Sí, si alguien quería ver esto como una señal de negociación de cara, por ejemplo, al presupuesto con Cabildo, en realidad no creo que haya tenido esa voluntad. Igualmente es la posición que tuvo el Frente Amplio, en su momento se lo dijeron a Cabildo respecto a que, bueno, consideraban esto como una propuesta demagógica en cierto sentido, la que hizo Cabildo sobre las deudas. Igualmente, eso no quita que este tema de la deuda, que para Cabildo es muy importante, sea un elemento de negociación de peso de cara al presupuesto, ¿no? Y el Frente Amplio está viendo que está teniendo muchas dificultades para acordar con blancos y colorados, en el caso, por ejemplo, de la caja de profesionales, pero también de la rendición de cuentas. Entonces, no descartaría, Martín, que este sea una de las líneas de negociación más importantes y que se pueda... no la misma propuesta de Cabildo claramente, porque aparte precisa otros requisitos normativos, pero una propuesta similar o que aborde el mismo tema, que aborde la misma problemática, intente solucionarla, pueda estar incluida en la ley de presupuesto de manera de negociar esos votos que le faltan al Frente Amplio y que le está costando mucho conseguirlos, ¿no? Nos quedó un comentario sobre el IVA. Sí, nos quedó el IVA. Bueno, recordemos que en campaña electoral el Frente Amplio fue muy crítico y bueno, todo el equipo, el que hoy integra el gobierno, fue crítico de la decisión del gobierno de Lacalle Pou de reducir el descuento en compras por tarjeta, que recordemos que era de 4 puntos y pasó a ser de 2 puntos, es decir, que fue como un aumento impositivo para las compras por tarjeta. Y entonces, bueno, fue muy crítico de ese cambio y ahora... Una de las medidas que va a estudiar el gobierno, pero Valcorba no fue claro en el sentido de que no se comprometió a que eso se vaya a modificar sí o sí, dijo que va a estar sobre la mesa en discusión la posibilidad de restituir el descuento de 4 puntos, pero que esa era una medida entre varias que había que discutir, que había que priorizar, dice él, porque además hay una situación de déficit fiscal muy complicada y de endeudamiento. Entonces, bueno, habría que ver si esa es la mejor medida, ¿no? La medida en la que se van a poner todas las fichas. Él no adelantó su posición, pero bueno, me dio la sensación de que, no sé si estaba muy afín a que esta fuera una de las medidas, pero sí dijo que iba a estar sobre la mesa para la discusión, ¿no? Política. Bueno, muchas gracias, Natalia, por este resumen de una entrevista que está disponible en la web, así que quien no la leyó el fin de semana o no la
tuvo en papel, puede recurrir a ese mecanismo para leer una extensa entrevista de 3 páginas en papel con el subsecretario de Economía y Finanzas. Gracias por eso y hasta la próxima. Nos vemos, Martín. Gracias.